Hola, qué grato encontrarnos en esta cita el día de hoy. LitiSuite, la plataforma inteligente de Litigando, les da la bienvenida a esta LitiCharla, Estrategias de Marketing Legal para el 2024. Esperamos que este tema sea de gran interés y Cerraste el micrófono. por supuesto, esperamos que les dé las herramientas para mejorar el posicionamiento de marca en sus oficinas y servicios legales. Soy Janet Bernal y estaré acompañándolos durante esta transmisión. Los invitamos a compartir en sus redes sociales frases o aprendizajes de este momento con el hashtag numeral LitiCharlas y que participen en el chat con sus preguntas que nuestro invitado responderá al final de su intervención. Damos la bienvenida a nuestro experto Germán Mora, consultor de marketing y estrategia, magíster en dirección de marketing profesional y publicidad. Él ha asesorado firmas como Spy Américas, Cañón Asociados, asesores legales asociados, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, el Banco Mundial y British Council, entre otros clientes. Germán, gracias por aceptar esta invitación una vez más y cuéntanos qué vas a compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Solo quiero asegurarme que me escuchen bien, ¿es así? Perfectamente. Súper, súper. Bueno, Janet, mil gracias por la invitación a todo el equipo de Litigando de LitiSuite. Es un placer acompañarlos. Por supuesto, a todos los participantes interesados en este tema, gracias por participar y estamos a disposición para, eh, llamémoslo, tratar de entender un poco un aspecto que las firmas y que los profesionales del derecho entienden como importante, pero muchas veces no saben por dónde agarrarlo. Entonces, en definitiva, mi propósito del día de hoy es después de esta más o menos hora de charla que vamos a tener, que puedan tratar de precisamente, tratar de entender por dónde agarrar esta papa caliente, qué priorizar y evidentemente cómo generar resultados y cómo aprovechar el tema de mercadeo y posicionamiento y generación de clientes potenciales para nuestros negocios y para nuestros profesionales. Maravilloso, Germán. Entonces, ¿qué tal si para empezar hablamos por qué es tan importante que los bufetes implementen estrategias de marketing el día de hoy? Súper, súper. Bueno, primero llamémoslo, por dinero. Suena, Un buen motivo, un buen suena, motivo. sí, 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 evidentemente es por dinero, pero es entender no solo dinero, sino precisamente que nuestros negocios y nuestras prácticas se vuelvan sostenibles en el tiempo. Desde cuando estamos iniciando, desde cuando un profesional del derecho toma la decisión, por ejemplo, de independizarse, crear su propia marca o empezar a actuar en su práctica como un profesional independiente, hasta pues, firmas con muchos años en el mercado y que cada vez tienen un mayor reto, que es precisamente consolidar y hacer que sus negocios sean sostenibles en el tiempo y en los años. ¿Por qué es importante que las firmas implementen estrategias de marketing? Uno, porque cada vez hay más competencia. Ustedes no sé si han visto esos estudios en los que dicen cuántos profesionales están saliendo y se están graduando cada año. O sea, analicen cuántas firmas están creándose, cuántas firmas boutiques se están desarrollando y sobre todo que cada vez el emprendimiento es algo a las que las personas les tienen menos miedo, lo cual se convierte uno obviamente pues en una amenaza, es decir, cada vez hay nuevos competidores, pero por supuesto también véanlo como una oportunidad pues porque cada vez hay más clientes potenciales. Pero en definitiva tenemos que analizar varias cosas. Cada vez hay más competencia, cada vez hay mayores prestadores de servicios legales. Estamos en un contexto en el cual las organizaciones pues cada vez gastan menos o están más pendientes precisamente de sus balances y de sus análisis de costos en precisamente tratar de gastar plata en lo eminentemente necesario y vital para el desarrollo de sus operaciones.
Pero también tenemos que entender que hay una evolución del target. Muchas veces los profesionales siempre tienen como target o como visión de cliente potencial o de cliente ideal esa grande corporación o esa grande firma multinacional que está presente en muchos mercados y que tiene necesidades, llamémoslo legales, corporativas, muy completas, complejas y permanentes. Pero uno también tiene que entender que el negocio, la evolución, el emprendimiento, las startups, eh, el negocio y el entorno empresarial está cambiando en todo momento. Entonces, evidentemente, hay una evolución en el target que cada vez tiene mayores necesidades de todo lo que tiene que ver con, obviamente, necesidades legales y que nosotros podríamos llegar a satisfacer. Entonces hay una evolución del target. Entonces, todo esto que estoy hablando, mucha competencia, muchas necesidades y que el target esté evolucionando, hace que precisamente las firmas deban implementar estrategias de marketing, pues precisamente para dar a conocer sus servicios, para atraer esos nuevos clientes, para atraer leads, para fidelizar los actuales. Más adelante vamos a hablar de eso porque es muy importante y también para posicionar y para generar un posicionamiento de su marca y una exposición para darse a conocer como referentes en la atención de una necesidad legal. Eh, en todo este entorno, pues es clave obviamente el marketing, el posicionamiento de marca, pues precisamente lo que nos permite impulsar el crecimiento de nosotros como profesionales y de nuestras firmas. Así es, Germán. Y tocaste un tema en toda esta apertura que nos das, que es súper clave, y es tener una visión y unos, son muy cuidadosos en las inversiones, pero en algo que sí se debe tener siempre la inversión y debe estar siempre en el presupuesto es el tema de marketing, porque erróneamente algunas empresas cuando empiezan a recortar gastos o hacer sus ajustes, recortan el marketing y finalmente, como tú lo has dicho, no solamente trae nuevos clientes, sino que el marketing es una herramienta clave para fidelizar a los que ya tenemos. Bueno, ¿cuáles serían los principales objetivos que debería contemplar o tener un plan de marketing para abogados? El primero, sin duda, pues es evidentemente, como ya lo mencioné en la primera parte, es consecución de nuevos clientes o consecución de nuevos casos, porque los casos no necesariamente están supeditados a la consecución de nuevos clientes. Pero si podemos dividir esos dos puntos en dos objetivos generales, Uh -huh. lo podemos enmarcar en dos. Uno, nuevas oportunidades de negocio, que como les digo, no necesariamente es conseguir nuevos clientes. Y dos, posicionamiento de marca como referente o experto en un tema o en la satisfacción de una necesidad legal de nuestros públicos objetivos. Esos son dos objetivos súper claros, súper transparentes, si bien evidentemente, como mencioné en la primera pregunta, el objetivo fundamental o el objetivo inicial es conseguir hacer negocios sostenibles. Pero más allá de esta obviedad que estoy charlando, hay objetivos pues, que son principales y lo importante es precisamente que nosotros debemos establecer cuando estemos reuniéndonos en nuestras reuniones de final de año 2023 o en las reuniones de principio de año para planificación de qué vamos a hacer en 2024, es tratar de establecer principalmente objetivos concretos y muy puntuales para lograr alguno de esos dos objetivos que ya mencioné anteriormente, que uno es conseguir nuevos clientes o mejor, conseguir nuevas oportunidades de negocio o dos, posicionar nuestra marca. Primero, el primer objetivo que puede tener un plan de marketing es cómo voy a generar nuevos leads o cómo voy a generar nuevos clientes potenciales. Leads, para las personas que no están familiarizados, son precisamente eh, personas o compañías que tienen una necesidad que nosotros podemos suplir por intermedio de los servicios que nosotros prestamos. Segundo objetivo, aumentar el reconocimiento de nuestra marca, bien sea nuestra marca corporativa o nuestra marca personal. Eso es sumamente importante y debe establecerse como un objetivo prioritario porque evidentemente, si bien como mencioné en un principio, aumentar el reconocimiento de marca lo que va a terminar generando es, o se va a terminar decantando en generar oportunidades de negocio, finalmente nosotros tenemos que entender que hay objetivos de posicionamiento que generan resultados más a largo plazo, pero también resultados más sostenibles. Es decir, si yo me enfoco
en dar a conocerme como un experto, en posicionar mi marca, voy a conseguir clientes no solo en este momento, sino a largo plazo. Ujú. También hay firmas o hay profesionales que pueden establecer como objetivo mejorar su reputación online. Por X o Y razón, o su reputación, no solo su reputación online, han tenido algún tema de alguna crisis con algún cliente, con alguna exposición mediática. Entonces, un objetivo que pueden establecer también es precisamente cómo mejorar su reputación. Hay otros que puede ser, si nosotros ya nos hemos dado cuenta que somos muy buenos en lo que hacemos y que ya tenemos una penetración con nuestros servicios y en nuestra área de práctica con lo que nosotros hacemos, por ejemplo, consultorías tributarias, debemos estar en la capacidad también de establecer como un objetivo o de visualizar como un nuevo objetivo lanzar nuevos servicios en el mercado, nuevos servicios dentro de un área de práctica en la cual nosotros ya somos buenos. O por otro lado, también lanzar o lanzarnos al agua en nuevas áreas de práctica que nos permitan nuestra experiencia o que nos permita asociarnos con otros profesionales o la contratación de algún perfil que nos permita incursionar en otras áreas de práctica de nuestras firmas y de nuestras profesiones. Hay otro objetivo que es muy importante, que son dos de hecho, es el objetivo de la venta cruzada y el objetivo de poder vender, permítanme la expresión, vender más servicios a los clientes actuales. Esto en mercadeo, estoy tratando de no utilizar anglicismos, lo siento si utilizo un par, pero en mercadeo la gente por alguna extraña razón hablamos así, que son cross-selling y upselling. Cross-selling, ¿qué es? Venta cruzada. Es decir, ¿qué otros servicios yo puedo suplir o qué necesidades puedo suplir por intermedio de servicios a mis clientes actuales? Debemos analizarlo muy bien, porque muchas veces nuestros clientes solo asocian que nosotros les podemos servir para las cosas que actualmente le realizamos. Y eso es un objetivo que nosotros le podemos establecer, que nuestros clientes conozcan que nosotros podemos satisfacerle más necesidades o al mismo tiempo que nuestros clientes nos recompren, es decir, nos hagan solicitudes más, no esporádicamente, sino más permanentemente. Por mencionar algunos, pero digamos que puede ser más, establecer un objetivo, por ejemplo, de posicionarnos como líder de opinión en un tema en particular, buscar referenciación en el mercado. Digamos que ahí he planteado más o menos unos 6, 7 objetivos estratégicos que son, en términos generales, pueden ser tal cual, perdón la redundancia, muy generales, pero que precisamente nos va a permitir encontrar un norte de en qué nos vamos a enfocar en 2024. Porque lo que es cierto es que cuando nosotros hacemos de todo, no estamos haciendo nada. Porque hay un tema de costo de oportunidad, deberíamos enfocar en establecer un objetivo estratégico para el próximo año, uno o dos objetivos estratégicos y empezar a actuar en consecuencia de. Muy clave eso que dices, especialmente esto de fidelizar los clientes y en ese proceso de fidelización, de estar cercanos con ellos, de escucharlos, es donde justamente encontramos esas oportunidades de desarrollar o de ofrecer nuevos servicios que nuestro cliente actual ya esté necesitando. Bueno, Germán, yo sé que muchas de las personas y las firmas y las oficinas jurídicas que nos acompañan en esta charla del día de hoy tienen muy bien establecidas sus áreas de marketing, tienen sus asesores, pero también vemos, y como tú lo nombrabas en el primer punto, en este mundo del derecho también hay con los nuevos profesionales muchos temas de emprendimiento y aún pues no tienen como contemplada o organizada esa área de marketing. ¿Por dónde debería empezar un despacho o una oficina jurídica que aún no hace, que no hace marketing? ¿Cuál sería ese primer paso? Bueno, súper clave esa pregunta, porque es muy habitual y lo que tú dices, Janet, es muy cierto, pero en Colombia y en Latinoamérica no es muy usual, ¿sabes? Que firmas ya consolidadas en los mercados tengan equipos no necesariamente equipos, tengan procesos bien pensados y estructurados desde el punto de vista de mercadeo. Cada vez más es evidente, de 10 años para acá uno ya se suele encontrar departamentos de mercadeo, no solo en esas grandes firmas multinacionales, sino en equipos locales. Entonces, para que te sorprendería la cantidad de firmas con marcas
posicionadas que se han posicionado solitas. Eso es importante mencionarlo. Lo que evidentemente pues cada vez va a ser más difícil porque cada vez va a haber más firmas. Entonces, y cada vez hay más formas de posicionar una marca. Entonces, evidentemente pues cada vez ser más difícil. Pero bueno, entrando en materia, lo primero que yo siempre recomiendo que tenemos que hacer es antes de mirar hacia afuera, mirar los clientes, mirar la competencia, mirar el entorno, es mirarnos el ombligo. O sea, si nosotros queremos empezar a saber qué vamos a hacer, pues tenemos que empezar a saber, tenemos que empezar a reconocer en qué somos nosotros, en qué somos buenos, en qué no somos buenos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué nos ha servido, qué no nos ha servido por el contrario. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es evaluar la situación actual de la firma o de la marca. ¿Qué implica eso? Analizar la cartera de los clientes actual, es decir, precisamente uno de los objetivos o una de las formas en las cuales nosotros podríamos generar estrategias comerciales y estrategias de mercadeo a corto plazo, por ejemplo, puede ser no salir a buscar ningún solo cliente. Me dirás, Germán, ¿por qué uno se está diciendo eso? Porque, o sea, se está entre comillas contradiciendo que tenemos que salir a hacer redes sociales, escribir. Sí, eso está bien, está perfecto, es maravilloso y es algo que tenemos que hacer. Pero en muchos casos hay firmas que tienen muchos años de mercado, muchos años en el mercado, tienen mucha trayectoria y si se ponen a analizar, por ejemplo, se ponen a mirar su ERP y las compañías a las cuales les han presentado factura en los 10 años que llevan trabajando, se dan cuenta que han tenido una cartera de clientes impresionantemente grandes y con marcas muy reconocidas. Entonces, lo primero que tendrían que tratar de analizar es, hey, ¿cuál es mi cartera de clientes actual y cuál ha sido mi cartera de clientes a lo largo de los años en los que yo he prestado servicio? Porque es muy fácil poder, o por lo menos no sé si es muy fácil, por lo menos es más fácil llegar y recontactar a esas personas que salir a buscar clientes nuevos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es evaluar la situación actual en primero, analizar cuál es mi cartera de clientes, analizar qué servicios, cuáles son los servicios actuales que yo estoy Ujú. prestando, en qué áreas y qué necesidades puntuales estoy satisfaciendo. Tratar de entender un poco cuál es la percepción que se tiene en la calle de Germán como asesor legal o mi firma, porque precisamente eso me permite de alguna manera saber cómo debo posicionar mi marca o cómo debo responder precisamente a esa percepción en la calle de lo que soy yo como firma. Y al mismo tiempo, pues también hacer un análisis de temas como, por ejemplo, cuál es mi presencia en Internet actual, cuál es mi alcance digital, cuál es mi reconocimiento que tengo en mi mercado y en mis áreas de influencia. Lo primero, entonces, para resumir, evaluar la situación actual de mi firma o de Germán o de la persona como profesional legal. Segundo, y más importante aún, tenemos que ser realistas y tenemos que priorizar y tenemos que saber que tratar de entender cuáles son los caminos más cortos y efectivos a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que propender a conseguir victorias tempranas para precisamente nosotros incentivarnos como firmas o como profesionales a cada vez generar más actividades de mercadeo y a impulsar, a presupuestar más, a invertirle más tiempo, que es un costo de oportunidad muy importante, el tiempo que nosotros estamos invirtiendo haciendo mercadeo y no haciendo conceptos, por ejemplo. Y lo que debemos entender es que nosotros no podemos salir a hacer todo al mismo tiempo. O sea, nosotros primero tenemos que aprender a caminar, después tenemos que aprender a gatear, después tenemos que aprender a correr. Entonces, precisamente tenemos que ser muy realistas en cuánto tiempo voy a estar en capacidad de invertir, cuánto dinero también, qué recursos de mi firma o de mi estructura voy a empezar a utilizar yo en aras del desarrollo de actividades de mercadeo, con el propósito de diseñar estrategias acorde precisamente a las necesidades o los recursos que yo tengo. Porque si nosotros vamos a salir a decir que vamos a hacer 20 eventos mensuales para conseguir clientes, pues es evidente que si nunca he hecho uno, pues es muy difícil que haga 20. Entonces, en definitiva, tenemos que ser muy realistas y priorizar, identificar qué tenemos la capacidad operativa interna de realizar. Entonces, como les comento, debemos empezar a comenzar por lo básico e ir incorporando de a poco nuevas iniciativas de una forma muy gradual.
Entonces, por ejemplo, si yo no tengo una página web o tengo una página web muy regular, permítanme la expresión chabacana, pues precisamente empecemos a trabajar en mirar cómo mejorar nuestra presencia digital, cómo crear perfiles en redes profesionales, como por ejemplo LinkedIn, cómo empezar a hacer acciones de email marketing y generar contenido para compartir a los prospectos de clientes y a los clientes actuales para fidelizarlos, cómo empezar a participar en cierto tipo de eventos claves en los cuales yo debería estar, y de esa manera precisamente podemos priorizar. Y por último, y no menos importante, yo creo que identificar un norte. Como veíamos en la anterior pregunta, establecer cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar, Ujú. identificar qué soy bueno haciendo, cuánto tiempo voy a invertir y cuál va a ser un camino precisamente para identificar un norte estratégico en 2024, 2025, 2026 y actuar en consecuencia de. Porque muchas veces cuando uno no planifica, uno se está viendo amenazado en el día a día. Y empezar a actuar en el día a día hace que los recursos se dispersen y no haya precisamente un objetivo claro al cual yo estoy apuntando y estoy haciendo que todos mis recursos y todas mis tácticas vayan en pro de esa estrategia. Entonces, precisamente, si ustedes evaluaron que su objetivo es posicionarse y ser especialista en un área, posiciónense y hagan todas las actividades hacia ello. Si quieren ser especialistas en un mercado y no en un área, por ejemplo, yo quiero ser especialista en temas de apoyar a todas las startups en sus procesos corporativos, actúen en consecuencia de. Si quiero ser una full practice, actúen en consecuencia de y vayan enfocado en que todas las actividades de posicionamiento que van realizando a lo largo del 2024 y 2025 vayan enfocadas en el planteamiento del objetivo que ustedes plantearon inicialmente como el norte al cual quieren alcanzar. Perfecto, Germán. Muy importante definir el objetivo, hacer el análisis, definir las acciones y más importante aún, evaluar el rendimiento de esas estrategias. ¿Cómo lo pueden hacer? Súper, súper. Lo primero, antes de evaluar qué les ha servido y qué no les ha servido de las estrategias de marketing que han realizado actualmente, porque muchas personas hacen cosas y no saben que están haciendo mercadeo. Es decir, cuando van a un evento y reparten una tarjeta, eso es mercadeo. Eh, Correcto. lo primero que tienen que pensar, o que los invito a pensar, es, por favor, no piensen que lo único que funciona en términos de marketing es lo que se ha realizado y lo que ha funcionado. Es decir, yo me he encontrado en muchos casos en donde, por ejemplo, son una firma de tres, cuatro socios y algunos de los socios están tratando de incorporar el mercadeo dentro del Innovación. día a día de sus compañías y se encuentran tal vez con socios un poco más mayores o más tradicionales, dicen, no, pero yo para qué necesito mercadeo si yo toda la vida he crecido y yo toda la vida he conseguido clientes porque me conocen y me referencian y por mi mercado natural. Sí, no quiere decir que eso vaya a dejar de ser efectivo. Quiere decir que evidentemente hay otras formas de hacerlo y no necesariamente estar supeditado a el mercado natural de los socios y al mercado natural de nuestros clientes que nos referencian porque eso es un mercado finito o eso es una oportunidad finita y no es una posibilidad de crear negocios o por lo menos porcentajes o ratios de crecimiento altos, porque siempre va a estar supeditado al mercado natural que tienen los clientes o que tienen los socios. Entonces, lo segundo que tenemos que evaluar es lo que nosotros en mercadeo o en ventas llamamos un Customer Journey. ¿Qué es un Customer Journey? Es el viaje de los clientes o de los prospectos de los clientes, de hecho, para ser preciso, desde el momento en el que pueden conocer que nosotros estamos en capacidad de satisfacer una necesidad hasta cuando tienen una reunión con nosotros, cuando reciben una propuesta de servicios de nuestra parte, cuando le hacen un seguimiento a una propuesta que nosotros hicimos, cuando ya cerramos la propuesta y les vamos a enviar una factura, cuando les prestamos el servicio y cuando hacemos el servicio postventa. Ustedes dirán, esto es más comercial y es más proceso que mercadeo e implica meterse hasta en temas de facturación. Pero es que es muy importante y es uno de los aprendizajes que me gustaría que se llevaran, es
No tiene ningún sentido hacer mercadeo, no tiene ningún sentido gastar plata en Google, no tiene ningún sentido salir a hacer conferencias, salir a escribir en medios especializados. Si nosotros no hemos evaluado precisamente ese viaje que tienen los clientes potenciales en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros recibamos de una conferencia 5 o 10 oportunidades de negocio y que la persona que está contestando el teléfono no conteste el teléfono, no se, la persona de recepción no sepa cómo atender o a quién le tiene que referir esos clientes. O que nosotros no estemos preparados y no tengamos una propuesta de negocios convincente y seria, o no sepamos hacer una reunión de ventas en las cuales podamos acabar de persuadir a las personas que nosotros somos quienes les podemos prestar satisfacer esa necesidad legal. Entonces no tiene sentido hacer mucho esfuerzo en adquisición de posibles potenciales clientes si nosotros no hemos evaluado y hemos trabajado en hacer que la experiencia de estos clientes potenciales en todo lo que tiene que ver con los momentos de verdad, en el desarrollo y en la interacción de ellos con nuestra marca, esté bien hecho. Porque si no, no solo estamos perdiendo plata, sino estamos generando un efecto adverso. Imagínense que tengamos 10 clientes potenciales y a todos les enviemos una propuesta de servicio a los 2 meses. Pues, ¿qué pensarán ellos? O sea, si son para enviar una No propuesta de les servicios, interesa. ¿cómo será para enviarme un concepto o para crearme o incorporarme a una sociedad? Pero, ¿qué Así. más pueden hacer para evaluar? Uno, tomen indicadores clave. No nos vamos a poner a detener en indicadores de engagement, en indicadores muy sofisticados, pero lo que sí me gustaría que evaluaran son algunos aspectos para saber si lo que han hecho o el rendimiento de las actividades tiene sentido seguir haciéndolas. Uno, ¿cuánto es el número de oportunidades de negocio que se generan a raíz de las actividades que ustedes están realizando? Es decir, yo hice una conferencia o yo fui al club y me metí en el turco y me puse a hablar. ¿Cuántos clientes o cuántos clientes, no, perdón, cuántos clientes Contactos. potenciales se han generado por intermedio de esa estrategia o de esa táctica? Ese es uno. Dos, ¿cuántos clientes reales se han generado por intermedio de cada una de esas estrategias? Porque es muy común que, por ejemplo, yo haga una estrategia, por ejemplo, de Google Ads, que aparezca que cuando una persona está buscando que alguien me incorpore a una sociedad, aparezcan mis anuncios. Se me generen muchos leads, pero no se me generen clientes. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a evaluar si es un tema de precios, si es un tema de precisamente que tenemos que mejorar algo dentro del Customer Journey en nuestros procesos, o si simplemente es que, por ejemplo, no estamos realizando las estrategias de adquisición de clientes potenciales de manera adecuada. Bueno, y además de clientes, ¿cuántos son los ingresos y honorarios que yo estoy recibiendo precisamente de esos clientes? Porque yo puedo generar un cliente que solo me va a contratar una vez o por el contrario puedo generar un cliente que en un año le estoy facturando o le estoy generando 10, 12, 15 facturas. Entonces ahí también es evidente iniciar a analizar cuánto me está costando lo que estoy haciendo, teniendo en cuenta el tiempo. O sea, muchas veces y muchos de ustedes manejan honorarios por hora. Incorporen dentro del análisis de costo es cuánto estoy invirtiendo, no solo en términos de plata que está saliendo de mi bolsillo, sino cuánto tiempo Tiempo. estoy invirtiendo y confrontenlo con cuántas oportunidades de negocio estoy generando, cuántos clientes estoy generando, cuántos clientes reales y cuánto les estoy facturando a esos clientes en un año. De tal manera que nos permite identificar un ROI o un retorno sobre la inversión, de tal manera que nos permita entender qué vale la pena o cómo evaluar el rendimiento para saber qué vale la pena seguir haciendo y qué no. Germán, Obviamente, si no, no, dale. Sí, simplemente iba a decir que hay obviamente un montón de indicadores de engagement, de indicadores más digitales, de número de visitantes, de alcance, pero nosotros no vivimos de likes, nosotros no vivimos de número de visitantes, nosotros vivimos es de precisamente negocios. Entonces, tratemos de inicialmente no hilar tan fino e irnos con esos indicadores específicos que van en precisamente en ver cómo se nos está moviendo la caja. Germán, maravilloso. Hay un indicador que, como tú dices, son muchos los indicadores que tendríamos que mirar, pero hay uno que sí quisiera que nos explicaras o nos ampliaras un poco, y es importante dentro de esa planificación y dentro de esa proyección hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero expandir mi mercado,
y es la segmentación de audiencia. ¿Por qué es importante segmentar una audiencia en una planificación de marketing o en una estrategia de marketing? La segmentación, wow. Pues la segmentación es demasiado clave. Para los que no estén familiarizados con, con el concepto de segmentar, es precisamente tratar de identificar algún nicho de mercado o por lo menos tratar de identificar eh, cierto tipo de industrias o de clientes, lo que nosotros en mercadeo llamamos buyer persona, que son precisamente más propensos a o que necesitan o que nosotros identificamos que tengan una necesidad legal y que nosotros estemos en capacidad de satisfacer. Eso porque es importante, porque cuando nosotros le hablamos a todos, no le estamos hablando a nadie. Si nosotros estamos haciendo, o por lo menos las personas no se van a sentir tan identificadas con nuestro discurso. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros salimos y hacemos una, un artículo o salimos y hacemos un podcast de cómo incorporar una sociedad o de cómo crear una sociedad en Colombia, pues es demasiado general. Pero si nosotros salimos y le decimos, volviendo al ejemplo de las startups, Sí. eh, ¿cuáles son los beneficios o cómo debería usted incorporar a una sociedad teniendo en cuenta que es muy probable que usted esté enfocado en conseguir capitales de semilla o fondeos en el exterior? Entonces, ¿cómo debería incorporar a una sociedad? Y al mismo tiempo, ¿cómo debería planear también, por ejemplo, fiscalmente para la entrada de esos capitales? Pues tiene mucho más sentido. Las personas evidentemente se van a interesar porque van a sentir que usted le está hablando a ellos. Entonces, segmentar es demasiado clave y más aún segmentar correctamente. ¿Qué permite segmentar correctamente? Diseñar estrategias personalizadas para Ujú. precisamente los nichos que nosotros hemos identificado como nichos más relevantes y no solo más relevantes, sino que realmente tienen una mayor probabilidad de convertirse en clientes. Eso precisamente lo que hace es como maximizar la efectividad de nuestras estrategias de mercadeo. Y precisamente lo que nos permite es generar unos mejores indicadores frente a los retornos de la inversión, frente a las actividades que nosotros desarrollamos. Segmentar es clave. ¿Cómo se puede segmentar? No solo piensen en segmentar Por a ver, sectores. sí, en un sector en particular. Hay muchas firmas que precisamente, no, al contrario. Hay muchas firmas que dicen, hey, yo hago marcas, o yo hago servicios tributarios, o yo hago servicios societarios o servicios laborales. Entonces ellos precisamente dicen, voy a hacer una segmentación. ¿Quién es mi segmentación? Pues toda la empresa que vaya a contratar a alguien. Bueno, eso es una segmentación o es por lo menos una segmentación sencilla y por ahí hay algo que empezar. Pero realmente nosotros tenemos que entender y analizar muy bien el mercado y tratar de identificar, por ejemplo, qué industrias pueden llegar a tener una necesidad en aspectos, por ejemplo, laborales. Entonces nosotros tratamos de identificar que en el sector de BPO hay unas necesidades desde el punto de vista legales laborales que yo puedo suplir. Entonces, si yo empiezo a hacer actividades de generación de contenido especializadas para que la vean las personas, los empresarios y las personas de recursos humanos y los CFOs de las empresas del sector de BPO, pues tiene todo el sentido y muy seguramente le va a valer o le va a generar mucho mayor interés. Segmentar clave es precisamente. Ok. Segmentar correctamente es clave, que era lo que quería decir, perdón. Claro, ahí es donde se encuentran esas oportunidades de encontrar esos nichos de mercado de mayor interés o mayor afinidad hacia nuestros productos y servicios. Bueno, en todas sabemos que hay tendencias, hablan expertos, tendencias de marketing, está de moda esto. ¿Cuáles son esas tendencias emergentes dentro del marketing legal que deberían tener las personas que están en nuestra audiencia para planificar ese 2024? Súper. Lo que hay que entender es que el mercadeo siempre cambia. Ujú. Obviamente hay unas industrias en las cuales todo cambia más rápidamente, no sé, consumo masivo, retail, se imaginarán que todo evoluciona mucho más rápidamente, pero nosotros también tenemos que entender que en el sector legal esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque como es un sector que tradicionalmente ha sido más
tradicional, perdón la redundancia, precisamente en el desarrollo de este tipo de estrategias o en el desarrollo o en la disciplina del mercadeo, es mucho más fácil diferenciarse y posicionarse. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros somos una empresa de retail, de consumo masivo, y vamos a salir a conseguir clientes y vendemos televisores, pues evidentemente imagínense cuántas personas están compitiendo, contra qué presupuestos estamos compitiendo. Ujú. Pero si nosotros somos una firma de servicios legales, si bien ya hay muchas compañías, marcas, emprendimientos y estructuras que satisfacen esas necesidades legales, hay mucho menos que están incorporando estrategias de marketing. Entonces va a ser mucho más fácil conseguir resultados. Con esta introducción quisiera decir lo siguiente: ¿qué deberían tener en cuenta o qué tendencias deberían considerar en este 2024? Primero, que el free press ya no es tan fácil. ¿Qué es el free press? Yo levanto el teléfono, voy a hacer, consigo a mi amigo de un medio especializado o de un medio empresarial y le digo, hey, yo quiero escribir sobre la reforma tributaria o yo quiero que escriba que mi firma está cumpliendo 50 años. Eso antes era muy fácil porque los medios, o por lo menos los medios tradicionales, tenían plata, básicamente, para ponerlo en términos mundanos. Entonces, obviamente, ellos tenían una serie de anunciantes, tenían mucha gente, o sea, eran medios muy robustos y medios muy importantes, entonces ellos se enfocaban precisamente en generar contenido de valor. ¿Qué ha pasado con la entrada, con la incursión de herramientas, con la pandemia, con el Internet, con los medios digitales? Muchos de esos medios tradicionales ustedes han visto precisamente que empiezan a hablar de temas de suscripción y ellos están buscando cómo encontrarle la vuelta a su negocio. Entonces, cuando nosotros le decimos, hey, quiero hacerle un contenido de valor porque quiero hablar de la nueva reforma de la salud y hacer un análisis, ellos le van a decir muy bonito, pero Caifás, me parece muy chévere, yo quiero darle posibilidad, quiero eso, pero evidentemente pues esto también es un tema de que le va a dar a usted exposición de su marca, entonces obviamente pensemos en hacer tal vez un public reportaje. Entonces cada vez esa puerta a las marcas a las marcas legales se les va a cerrar cada vez más el tripress. Entonces hay que encontrarle la vuelta. Dos, hay una tendencia en el branding. Branding es la construcción de marca, las marcas legales en nuestro caso, a nivel mundial, es que cada vez las firmas legales se están desligando un poco de llamarse solamente el nombre y el apellido del socio principal o los apellidos de los socios principales de la práctica y volver y crear marcas más corporativas. Eso por temas de posicionamiento en motores de búsqueda, pero principalmente porque como ellos se dan cuenta que el mercado está cambiando y que cada vez el decision maker o el empresario es diferente, ellos se dan cuenta que tienen que empezar a generar marcas más posicionadas y con mayor facilidad de recordación y posicionamiento y empiezan a crear marcas más corporativas y no necesariamente marcas asociadas al posicionamiento de los socios. Entonces ahí es cuando ustedes ven que, perdón, utilizo nombres que hace mucho tiempo, lo que era PricewaterhouseCoopers, ahora simplemente es una PwC y están enfocando en hacer marcas cada vez más corporativas o en crear marcas totalmente nuevas. Tres, rankings internacionales como Chambers, Legal 500, todo eso. Hace muchos años, bueno, en realidad hace años, esto era un sello de distinción, una calidad y nos me permitía diferenciar. No quiere decir que en este momento no. Siguen siendo reconocimientos muy importantes, pero cada vez van a ser más competidos y cada vez va a ser más difícil salir en listados o salir reconocido en ellos. Entonces, cada vez las firmas que no lo hacen empiezan a hacerlo y las firmas que ya lo están haciendo se van a ver que cada vez va a ser más difícil obtener resultados que tal vez hace mucho tiempo o en los años anteriores casi que no hacían nada y salían ahí. Cada vez va a ser más difícil porque cada vez hay más firmas participando en ese tipo de procesos. ¿Qué es también importante? Cada vez hay firmas que se están hiperespecializando, están micronichando, están precisamente llegando a esos segmentos muy específicos. Y cada vez, por ejemplo, hay estructuras
como emprendimientos que están satisfaciendo necesidades legales de una forma diferente. No quiero mencionar nombres, pero simplemente hagan en Google plataforma para servicios legales y se van a dar dando cuenta que cada vez hay precisamente esas estructuras que lo que están permitiendo es facilitando que las personas y que las pequeñas empresas satisfagan sus necesidades por intermedio de precisamente facilitar el proceso de contratación de servicios legales, no solo en términos de costos, sino también en términos de procesos. Hay un punto importante del cual todo el mundo habla, que es ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial, que ya seguramente ya todos usan y ya tienen incorporados en su quehacer diario. ¿Qué es muy importante considerar? Las estrategias de contenidos deben evolucionar. ¿Por qué? Porque ahora por intermedio de este tipo de herramientas es mucho más fácil generar contenidos. Ujú. Usted, es decir, yo estoy haciendo un artículo sobre la reforma de la salud. Muy seguramente si yo utilizo, obviamente no de cero, porque todos ustedes son profesionales muy responsables que no van a utilizar ChatGPT para escribir un artículo de profundidad de análisis sobre una ley, pero sí utilizar estas herramientas de una manera adecuada permite que la máquina de producir contenido se mueva más rápido. ¿Qué es importante? Precisamente entender que solo realizar contenidos o basar mi estrategia en generar contenidos de valor va a ser más competido, porque cada vez va a Ujú. haber más contenidos en medios, en las redes y demás. Entonces, precisamente yo debo tratar de empezar a hacer contenidos de cada vez más valor, de análisis que simplemente contar noticias, porque precisamente lo que están buscando nuestros clientes potenciales es que nosotros analicemos qué incidencia tienen los negocios, por ejemplo, una reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma laboral, que simplemente salir a decir lo que está pasando y es montar un artículo en ChatGPT. Ok. Y eso hace que se deban adoptar nuevos formatos. Cuando hay una proliferación de contenidos, nosotros tenemos que entender qué tipo de contenidos consume la gente. Entonces, muy seguramente, como ya hay muchas firmas que lo están haciendo en Colombia y a nivel internacional, desarrollar podcast, desarrollar contenidos audiovisuales, videos en YouTube, termina siendo también una manera muy interesante de distanciarse de todos esos contenidos y artículos que se van a encontrar, de esos que desarrollan las personas irresponsables por ChatGPT que ni siquiera revisan, sino montan de una vez en sus blogs. Y precisamente es una forma de generar innovación y entender como una estrategia de contenidos más juiciosa. Entonces, llamemos esos el free press, las marcas, la hiperespecialización, tener que innovar en contenidos por la proliferación de contenidos que se desarrollan por intermedio de inteligencia artificial. Y creo que hay uno muy importante que no quiero dejar pasar. Estamos volviendo, entre comillas, a la base. ¿Qué es volver a la base? Nos hemos dado cuenta que el marketing tradicional empieza a tener auge nuevamente. Ujú. Cuando está todo el mundo en Internet, eso nos pasó este año realizando una actividad con un cliente. Vimos, oiga, muy interesante mandar la invitación a webinars, mandar todo eso, pero ¿por qué simplemente no enviamos una carta física de presentación, con un brochure muy bien jalado, con unos artículos de interés, con una carta de presentación, con unas tarjetas muy bien hechas y obviamente identifiquemos quiénes son los decision makers dentro de las compañías que son target para nosotros y enviemos eso físico a las oficinas? ¿Ustedes se alcanzan a imaginar hace 15 años cuántas presentaciones corporativas recibía un alto ejecutivo de una empresa? Por decir algo, me imagino 100 en un mes. Les aseguro que de esas 100 no debe recibir 5 en un mes. Por decir mucho, estoy exagerando, no debe recibir ni siquiera 5 de estas estrategias más tradicionales, uno de estos altos ejecutivos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Tal vez muchas veces la innovación se basa en, como hablamos anteriormente, tratar de identificar qué hicimos y tratar también de empezar a utilizarlo porque hay muchas cosas del marketing tradicional que vale la pena seguir haciendo. No nos dejemos llevar que el Internet lo es todo y que todo lo offline y lo tradicional no vale, porque todavía podemos realizar eventos, todavía podemos realizar seminarios, todavía podemos realizar ruedas de negocio, todavía podemos realizar correo directo.
tengan en cuenta eso también a la hora de incorporar o por lo menos de planear sus actividades para el 2024. Bueno, entonces yo voy a tomar de toda esta amplia intervención que has tenido, voy a dejar a nuestra audiencia unos puntos claves. Entonces, ¿qué es importante? Tener y hacer la integración de plataformas y tener diversos canales para llegar a esos nichos o a esos mercados que nos interesan. Enfocarse en contenidos relevantes. Si bien es cierto, hay que apoyarse en la tecnología y en las nuevas herramientas que salen, sí debe ser un contenido relevante y en el cual usted es experto y le va a dar esa diferenciación. Y este último tema que has tocado es la innovación en esas estrategias tradicionales, o sea, la experiencia que nos cuenta que me parece maravillosa, además porque yo te digo que tengo gente cercana que todavía se emociona, dice, hoy en este día de tantos chats, tantas contenido digital, se emociona de recibir una carta en físico, o sea, y ese tipo de cosas, por eso me llama mucho la atención esa experiencia que nos cuentas. Entonces, es importante y aún hay estrategias de marketing tradicional que siguen siendo relevantes dentro de esta planificación y acciones de marketing, pero ¿cómo pueden evolucionar esos eventos y relaciones públicas para ser más efectivas? ¿Cómo pueden evolucionar ese tipo de actividades y ese tipo de estrategias? Pues precisamente lo que uno debe entender es que puede desarrollar estrategias, digámoslo, omnicanales. Omnicanales es no solo, o sea, si yo voy a hacer un seminario, yo debo valerme precisamente del concepto de omnicanalidad. ¿Qué es el concepto de omnicanalidad? Es precisamente, llamémoslo, comunicar algo que yo estoy haciendo por diferentes medios y por todos los medios que yo tengo a disposición. Uh Eso -huh. tiene ventajas, al mismo tiempo, pues, tiene algunos riesgos. ¿Cuáles La serían esos principal, riesgos, por ejemplo? sí, uno de los riesgos es, por ejemplo, no hacerlo bien. Voy a volver nuevamente al ejemplo, o sea, no hacerlo bien es, por ejemplo, no comunicar y no tener una buena coordinación dentro de los equipos. En algunos casos, por ejemplo, nos pasó que estuvimos haciendo un análisis de qué era lo que estaban haciendo los clientes y nos dimos cuenta, mirando, por ejemplo, los mensajes, o sea, nosotros hacíamos, ellos hacían eventos y los eventos los tenían atados a que las personas, por ejemplo, confirmaran una suscripción en un correo contacto de esos que nadie revisa. Evidentemente nadie los revisaba. Se realizaban eventos, se realizaban estrategias, se hacían un montón de cosas y ni siquiera nadie revisaba el correo electrónico en el cual se generaban las oportunidades y las posibilidades de negocio. Eso es ridículo, eso suena ridículo, pero a eso me refiero con que no hay coordinación. O en algunos casos, por ejemplo, las personas más operativas no tenían ni idea que el equipo de mercadeo estaba realizando cierto tipo de esfuerzos. Entonces, obviamente, cuando algunos clientes actuales les preguntaban, ellos no tenían ni la más recóndita idea que era lo que estaban hablando. Entonces el riesgo es precisamente no coordinarse bien internamente y no comunicar internamente todos los esfuerzos que se están haciendo. Y lo que quiero dejarles como aprendizaje también, o por lo menos que se lleven uno de los aprendizajes, es que el mercadeo no lo realiza el equipo de mercadeo, los socios del equipo de mercadeo. El mercadeo tiene que ser una filosofía de empresa en el que uno tiene que entender que todo comunica y todo mercadea, hasta las cosas que uno no hace, como los correos que uno no responde. ¿Y qué tipo de ventajas tiene? Pues precisamente que cuando nosotros sí estamos coordinados, pues podemos hacer una experiencia muy conectada y consistente. Que desde la persona cuando contesta el teléfono, hasta cuando ve un artículo en LinkedIn, cuando ve un anuncio en Google, cuando ve un video en YouTube o cuando recibe una propuesta de servicios de parte nuestra, todo tiene coherencia. Entonces, evidentemente, pues todo hace que esa omnicanalidad, es decir, tener en cuenta cómo me comunico yo en todos los diferentes canales y en todos los diferentes momentos de verdad, pues tenga sentido y haga que haya una experiencia integral en el sentido de las personas, pues de los clientes y de los prospectos de clientes. Germán, ¿cómo pueden diferenciarse las firmas legales para destacarse, como vemos en toda esta oferta de servicios legales, en un mercado de contenidos, que hay todo el tiempo, pues diferente información? ¿Cuál es como la clave o cómo podrían destacarse y diferenciarse?
Pues de muchísimas maneras, de muchísimas maneras. Lo que uno debería entender es precisamente tal cual como charlamos antes, que así como hay una importancia que es segmentar, hay otra cosa que incluso es mucho más importante, que es diferenciarme. Es decir, ¿por qué los clientes tienen que llegar a mí o contratarme a mí y no a otras firmas y otras estructuras? Teóricamente hay muchas formas de diferenciarse. Una forma de diferenciarse es, por ejemplo, una estrategia de diferenciación de costos, es decir, ofrecer servicios más asequibles. Obviamente no es una forma o no es la forma preferida de las estructuras, pero uno tiene que entender que también, por ejemplo, una forma de diferenciarse es, obviamente no decir somos los más baratos, pero una forma de diferenciarse sí puede ser tener tarifas de honorarios que permita a a ciertos actores del mercado a poder adquirir adquirir servicios legales. De hecho, eso es una estrategia de diferenciación de muchas plataformas que existen actualmente, que precisamente lo que están haciendo es democratizando el acceso a los servicios legales de parte de personas naturales e incluso de personas jurídicas. Pero hablemos de algunas formas de destacarse y diferenciarse en el mercado. Primero, como ya lo charlamos anteriormente, llega a nichos pocos explotados. Nichos poco explotados, se me olvidó hablar. Dos, crea una propuesta de valor única. Por ejemplo, una propuesta de valor única es, no podemos salir a decir, se los ruego, se los imploro, miren, les estoy implorando con las manos, salir a decir, es que mi propuesta es que yo presto un buen servicio al cliente o que yo me pongo la camiseta del cliente. No, no quiere decir que nosotros no nos podamos diferenciar por prestar un buen servicio al cliente, sino eso lo dice todo el mundo. Fíjense en todas las páginas web. Entonces, ¿cuál es mi diferencia? No, yo presto un gran servicio al cliente. No, realmente nosotros tratemos de identificar cuál puede ser la estrategia de diferenciación en cuanto al servicio percibido por el cliente, que tal vez nosotros tengamos un chat en Discord, un chat en Slack o hasta un chat en WhatsApp, en los cuales los clientes pueden atender consultas instantáneamente, por decir algo, o nosotros empezar a generar contenido de valor y nosotros crear una herramienta que se llame Flash, que en menos de 12 horas o en menos de 2 horas, todos los clientes actuales ya tengan en su correo todas las actualizaciones desde el punto de vista legales que pueden llegar a tener incidencia en sus operaciones y en su quehacer diario. Entonces, eso es una forma de diferenciarse en cuestión de servicio, porque obviamente desde la reforma de la salud va a terminar hablando todo el mundo, pero no va a terminar hablando, o de la reforma laboral o de un cambio en algún aspecto tributario va a terminar haciendo todo el mundo, pero si nosotros creamos un canal en el cual le decimos de manera momentánea qué es lo que está pasando, puede que no lo analicemos, pero para que ellos sepan qué es lo que puede estar pasando, eso es una forma de diferenciarse en términos de servicio. Eh, Eso es una forma de crear una experiencia superior al cliente, pero también pensemos en las necesidades desde el punto de vista integral que puede llegar a tener un cliente. Es decir, un cliente, no solo nuestro cliente, un banco, no solo puede tener necesidades desde el punto de vista jurídico-financieras, Ujú. ellos pueden tener necesidades también desde el punto de vista laboral. Entonces nosotros podemos empezar a volvernos, como mencionamos anteriormente, diferenciarnos como la firma legal que atiende los bancos o como la firma legal que atiende a las empresas de energía. O eso es una forma también de diferenciarse desde el punto de vista de la industria a la cual yo estoy atacando y le estoy satisfaciendo todas sus necesidades legales. Como menciono, simplemente para finalizar este punto en particular, diferenciarse hay mucho, obviamente hay muchas formas de diferenciarse, simplemente se debe basar en precisamente cuando estamos haciendo el análisis de la situación legal y la situación de los clientes, tratando de identificar un norte y actuar en consecuencia de. Germán, dentro de esta planificación, todos estos tips y consejos que nos has dado son clave, pero yo quiero tocar algo que creería que muchas veces no lo tenemos en cuenta y es las contingencias, las cosas inesperadas. Además, el mercado es cambiante, la vida misma es cambiante.
sin ¿Cómo duda. dentro de una estrategia de marketing se puede incorporar o tener en cuenta esa planificación de contingencias? De contingencias, pues es que es demasiado clave porque lo único que es cierto en la vida es que las cosas van a cambiar. Y el mayor riesgo en la vida es no prever y no estar preparado precisamente a esos cambios. Creo que eso no lo enseñó la pandemia. Sí, poquito. Fíjense que lo primero que nosotros tenemos que tratar de establecer es, o sea, y quiero ser muy preciso en esto que voy a decir porque pareciese que me estoy contradiciendo, invitándolos, por ejemplo, a que se basen o a que busquen una estrategia de diferenciación atendiendo las necesidades legales de un mercado en particular. Ujú. O sea, eso es una forma como mencioné anteriormente, pero nosotros también tenemos que entender los riesgos que eso puede conllevar. Es decir, tenemos que hacer un análisis externo de qué está pasando en ese mercado, por ejemplo, y cómo se están desenvolviendo nuestros clientes y esas industrias en particular. Porque fíjense qué pasó, por ejemplo, con muchas firmas y muchas estructuras muy grandes, no voy a mencionar nombres, que llegaron, por ejemplo, al mercado de oil and gas y que crearon unas estructuras de 100, 200 abogados, porque venían a atender hace unos años toda la estructura y todo el auge del oil and gas cuando el precio del petróleo estaba $100 el barril, creo que alcanzó a estar. ¿Qué pasó cuando se desplomaron se desplomó el precio internacional del petróleo? ¿Qué pasó cuando todo el mercado del gas en Colombia entró en crisis? Pues que salieron precisamente a buscar y se empezaron a arropar y empezaron a buscar formas de llegar a satisfacer sus necesidades, en este caso necesidades legales, de una forma más económica y precisamente todas esas grandes firmas tuvieron que reconvertirse y muchas de ellas que no se reconvirtieron se desaparecieron. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que tenemos que analizar qué está pasando en los mercados, qué está pasando en el mercado, precisamente en todo el entorno empresarial a nivel Colombia y también a nivel internacional para tratar de que las cosas no nos agarren con los pantalones abajo. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer un análisis interno de qué puede cambiar en mis estructuras y prepararnos para lo mismo. Les voy a poner otro ejemplo. En algún caso, nosotros llegamos a un cliente que tenía una marca muy posicionada y tenía una recordación muy fuerte. No, una recordación, no. El posicionamiento de la estructura y de los servicios legales estaba atado al socio principal. Ok. ¿Qué pasó? El socio principal estaba llegando al octavo piso. Entonces, precisamente él justo ese año, le dijo, oiga, me mamé, me quiero dedicar a jugar golf, ya quiero ser como un externo, ser un consultor, pero no quiero estar en ninguna reunión de trabajo adicional. ¿Qué pasó? Los socios de práctica y los otros socios tuvieron que remarla, porque obviamente el socio principal ya no iba a las reuniones y mucho del posicionamiento, como mencionaba inicialmente, estaba atado a la imagen de ese socio principal. Si nosotros hacemos esas reuniones internas y tratamos de analizar que eso es un posible tema que puede llegar a suscitarse, no solo por un retiro, sino por cualquier razón que se pueda generar, un cambio generacional, que se vaya a una práctica nueva, un tema de reputación. Ahí vale la pena si en ese momento se hubiese hecho un análisis juicioso y se hubieran sentado a hacer una reunión a analizar internamente qué podría pasar, pues muy seguramente se hubiera hecho un proceso de transición, una marca corporativa, o muy seguramente se habría hecho un posicionamiento o se hubiera empezado a dar visibilidad a los otros socios para que en el momento en que este socio ya deje de ser tan visible, pues ya la marca de los otros socios esté posicionada y así los clientes no se dan cuenta, no perciben como que se está bajando la calidad. Entonces también tenemos que hacer un análisis interno muy fuerte precisamente para prever qué puede pasar. Y todos esos análisis se hacen en una metodología que no tiene nada que ver con mercadeo, sino es un tema más de administración, que es las herramientas de gestión de crisis. ¿Qué es? Sentarse y sacar un semáforo y analizar cuáles son las crisis
tanto, o por lo menos las contingencias más importantes, tanto internas como externas, no más importantes, más probables que se generen y empezar a generar planes de acción en cada uno de esos. En los rojos, que son los más importantes y que son los que más probables se generen, los amarillos, que son los que pueden tener una incidencia media y que pueden tener un origen también más o menos medio, y las bajas, que es importante que se genere planes de acción y nos estemos preparados para cuando esas contingencias, por lo menos las más importantes, se generen, porque el peor error es no estar preparados, como lo mencioné inicialmente, y el riesgo es no prever. ¿Qué es importante? En el caso de, por ejemplo, trayendo a colación del sector, en su momento el sector del gas, porque actualmente pues ya Se recuperó. esa coyuntura ya ha cambiado. Podemos formar alianzas estratégicas con otras firmas, podemos estar detectando necesidades legales emergentes, por ejemplo, en nuevos sectores que estén saliendo, podemos precisamente para que cuando salga una necesidad por un cambio normativo, pues nosotros podemos responder efectivamente por intermedio de un nuevo servicio. También tengamos flexibilidad en nuestra estructura de costos. Debemos entender que la economía para 2024 no se ve o no se avisora de la mejor manera. Entonces, tratemos de tener estructuras de costo más flexibles, que nos permita obviamente pues ajustar un poco más rápido la capacidad operativa de nuestros negocios según sea el contexto y según se vaya avisorando el 2024. Perfecto, Germán. Antes de cerrar el tema, quiero ir a, porque quiero que nuestro cierre sea como que tú nos digas como un resumen de 5 consejos o aprendizajes súper clave, pero quiero ir a las preguntas del público, porque me parece que antes de hacer ese cierre es importante. Tenemos por aquí algunas ideas, algunas preguntas que nos dicen. Dice, hablaste en una de las, cuando estabas hablando de las diferentes herramientas de innovación, hablaste o mencionaste los podcasts. ¿Cuáles son las claves para crear un podcast legal? Porque pues para crear este tipo de herramienta o usar este tipo de herramienta, ¿qué se debe tener en cuenta? Uno debe entender que los contenidos tienen que ser contenidos digeribles y que muy seguramente la audiencia de nuestros podcasts no van a ser abogados. Un error muy común que se tiene, tal vez debí haber mencionado anteriormente, es que los abogados escriben para abogados. ¿Y qué debe entender uno? Que nuestros clientes muy seguramente no son abogados, nuestros clientes son o los empresarios de los dueños de las compañías o los CFOs, que si nosotros estamos metidos en el tema fiscal, contable, muy seguramente ellos van a ser financieros, o si nosotros estamos metidos en áreas de prácticas laborales, muy seguramente van a ser empresarios, pero personas más enfocadas en temas operativos o administrativos o de human resources. Entonces, uno tiene que quitarse de la cabeza que uno tiene que hablar como abogado. Entonces, hay muchas claves, pero en un podcast, más allá de que el contenido tiene que ser muy rápido, muy concreto, muy digerible, es, por favor, sí, si hay algo clave, es señores y señoras del sector legal, está perfecto utilizar contenido técnico porque es la forma en que nosotros utilizamos y mostramos conocimiento y manejo sobre nuestras áreas y sobre lo que nosotros sabemos, sobre nuestras especialidades, pero debemos entender que las personas que van a leer, perdón, en este caso, que van a escuchar esos podcasts, no necesariamente son personas que manejen términos legales sofisticados, entonces el contenido que nosotros tenemos que realizar debe ser bajado a la cotidianidad del lenguaje de las personas. Y dos, mucho más, bueno, igual de importante, apuntemos los podcasts a los dolores de cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a hacer un podcast que dice el análisis de la nueva reforma tributaria, pues fue pucha. O implicaciones de la reforma tributaria.
pues ese contenido no va a ser tan de interés si nosotros nos ponemos a enfocar y analizar cuáles son los posibles dolores de cabeza que le pueden suscitar en este caso un cambio normativo en las operaciones de un CFO. Entonces, si nosotros vamos a hablar, lleguemos desde el mismo título hasta la articulación, perdón, del mismo contenido en el desarrollo del podcast, a dar contenido muy preciso que vaya enfocado en que la persona se siente identificada. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Tenga en cuenta que la reforma tributaria va a gravar todo lo que tiene que ver con las operaciones entre compañías. Entonces, yo no soy abogado, entonces puedo estar hablando tonterías. En las operaciones entre compañías se van a ver grabadas, entonces va a tener una implicación en el tema del régimen de precios de transferencia. Me lo acabo de inventar. Entonces, si nosotros vamos a hablar de eso en específico, ellos van a entender viendo el podcast, uno, les va a interesar, y dos, van a generar contenido de mucho más valor, y tres, van a sentir que les estamos hablando a ellos. Entonces, por favor, tratemos de entender de lo que vamos a hablar, no hablemos en términos generales, sino cómo de lo que vamos a hablar tiene una implicación y le soluciona un dolor de cabeza a un cliente o prospecto de cliente. Aquí hay otra pregunta, Germán, gracias. Dice, ¿es, es, ¿es inteligente usar los temas mediáticos como una herramienta para generar alrededor una estrategia de marketing o no? ¿A qué nos referiremos con temas mediáticos? Es que temas mediáticos hay Que mucho, están, pero sí, más que están vale. en el país, que están hablando muchas Sin personas. duda, sin duda, sin duda, porque va a ser más fácil tener una exposición en ese tema. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, no por salir a hablar, no por salir a hablar y por montarse en una ola de una tendencia, eh, lo vamos a hacer mal. Hay que manejarlo con cuidado, pero sin duda, si uno lo maneja con cuidado, hay que aprovecharlo, porque finalmente cuando un tema es tendencia, pues tiene sentido hacerlo si uno lo hace responsablemente y obviamente de una manera elegante. Es decir, a ver si me ocurre un ejemplo. Pues volvamos al tema tributario. Si ahorita Shakira tuvo que pagar en Hacienda toda esa plata, Sí. pues no en Hacienda en España por el tema de todo lo que todos sabemos, pues tiene sentido que una firma legal hable de eso o toque ese tema o aproveche esa ola, sí, pero haciéndolo elegantemente, no saliendo a decir un artículo, tenga cuidado porque si a Shakira le pasó, a usted también le va a pasar. Estoy caricaturizando la situación, pero evidentemente tiene sentido aprovechar las coyunturas. Obviamente hay que hacerlo de una forma bastante elegante, entendiendo que nosotros queremos siempre posicionarnos en ese sentido de que nuestros servicios son sofisticados y tenemos que generar confianza. Entonces, hagámoslo, pero de una manera adecuada. Muy bien, Germán. Hay otra pregunta aquí, dicen, sabemos que la importancia del branding para conseguir clientes y de convertir esos clientes en negocios y hacer el posicionamiento de la firma. ¿Qué es más importante? ¿El tema de conversión o posicionar? ¿A quién quiere uno más, a la mamá o al papá? Son igual de importantes. Ok. Eso uno debe entender lo siguiente, o uno debe entender lo siguiente, no. El posicionamiento de marca lo que me va a permitir, si yo me esfuerzo mucho en posicionar mi marca, voy a generar resultados comerciales más sostenibles en el tiempo. Okay. Mientras que si yo me enfoco única y exclusivamente en estrategias de adquisición o de generación de leads, puedo estar de alguna forma amenazando el posicionamiento de la marca. Quiero explicar esto muy bien. Si yo voy a hacer una estrategia promocional, es decir, que es una estrategia de adquisición, que voy a bajar tarifas para poder conseguir más clientes, puedo estar damnificando mi posicionamiento a largo plazo. Uh -huh.
Lo que quiero tratar de decir con eso es las dos son igual de importantes y las dos estrategias, o hay que desarrollar estrategias y tácticas en pro de la consecución de los dos objetivos. Y uno debe pensar que un objetivo de posicionamiento posicionamiento de marca va en contravía de una estrategia de adquisición de leads, porque muchas veces lo que nosotros terminamos haciendo para posicionar la marca me va a generar leads a corto plazo. Ujú. Lo que debemos tratar de entender es cómo medir las estrategias o las tácticas en este caso. Les voy a poner un ejemplo y tratar de entender que si yo desarrollo un evento, uno debe tener indicadores o debe tratar de tener objetivos en dos fases. En fase Ujú. de posicionamiento de marca a largo plazo, mediano a largo plazo, y dos, también en fase de generación de leads o de generación de oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque si yo genero o si yo solo veo generar una conferencia o generar un artículo en un medio especializado solo como una estrategia de adquisición y no me escribieron la primera vez y escribí un artículo y no me salió ningún cliente, ¿qué voy a decir yo? Mi indicador de resultado era generación de lead, porque eso es una estrategia de adquisición, no se me generó ninguno, no lo vuelvo a hacer porque no es efectivo. Error. Sí. Si yo analizo eso también como una estrategia de posicionamiento de marca, evidentemente, como voy a mencionar más adelante, con los aprendizajes, una golondrina no hace verano. Si yo sigo haciendo y escribiendo artículos juicioso, muy seguramente un día va a sonar el teléfono y me van a decir, hey, es que yo lo vi a usted escribiendo sobre este tema, entonces quisiera que poder tener una reunión con usted porque tengo una necesidad en particular. Entonces, pensemos estrategias más a largo plazo, que son estrategias asociadas a posicionamiento de marca, pero también tenemos que tener victorias tempranas, porque no nos vamos a gastar millones de pesos y un montón de esfuerzos solo haciendo cosas que vamos a ver en 2 años, sino también pensemos en estrategia que a corto plazo nos permita generar ingresos y conseguir nuevas oportunidades de negocio y mover la caja. Perfecto, Germán. Hay una última pregunta de nuestra audiencia y dice, usted dijo que ya no es tan viable como antes hacer free press. ¿Cómo se puede entonces desarrollar ese tipo o manejar ese tipo de estrategia en la actualidad? Pues lo bueno es que nosotros cada vez dependemos. A ver, quiero decir esto con pinzas, cada vez dependemos menos de los medios convencionales para dar a conocer. Ujú. ¿Por qué? Porque los medios propios, nuestras páginas de internet, nuestros canales digitales se vuelven, si las sabemos utilizar bien, plataformas muy robustas en las cuales nosotros podemos exponer nuestras marcas y nuestros conocimientos. Así es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros podemos tener una exposición mediática lo suficientemente amplia por intermedio de canales propios, y no lo que antes solo lo podíamos hacer por intermedio de un artículo en un medio especializado. Eso por un lado. Pero uno también debe entender que el free press o aparecer en un medio especializado hablando sobre un tema en particular, no solo lo mide uno en alcance, sino lo mide en confianza. Sí o sí. Ok. ¿Eso qué Sí, quiere total. decir? Que si la gente me ve en un medio hablando sobre un tema y dice, hey, esta persona es una dura porque lo pusieron en un medio a hablar sobre un tema. Hay otra forma de hacer ese tipo de estrategias. Por ejemplo, si yo me alío a la cama, perdón, la cuña, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Y si en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico yo voy a escribir o voy a hacer una conferencia, eso no es free press. Es decir, no es free press como lo vemos, como lo hemos visto llegar a un Tradicional. medio Ujú. especializado. Pero si es un lugar en el cual por intermedio de un contenido de valor yo voy a tener exposición y voy a generar la misma sensación de confianza, porque la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico me está llevando a hablar sobre un tema en particular. Y muy seguramente a esa Cámara le va a interesar que un experto como usted vaya y le dé contenido de valor a sus asociados. Lo mismo lo podemos hacer con la oficina comercial de una embajada, con una Cámara Binacional de Comercio, que son medios o formas o herramientas que nos permite llegar y tener una exposición mediática amplia y al mismo tiempo tener ese atributo de generación de confianza que nos permitía los medios más tradicionales anteriormente.
No quiere decir que no vayamos a volver a tocar y hablar con nuestro amigo periodista y no vayamos a volver a enviar un white paper o a enviar un comunicado de prensa. Muy seguramente sigámoslo haciendo porque si ya estamos haciendo el contenido, pues tratemos de seguir compartiéndoselo a ellos. Lo que debemos tratar de entender es que esto cada vez va a ser más difícil y hay herramientas que tal vez nos permita alcanzar unos mejores resultados simplemente viendo dándole un poco la vuelta y precisamente valiéndose de estas asociaciones, de estas entidades que pueden viralizar el contenido que nosotros estamos realizando. Perfecto, Germán. Bueno, Germán, para cerrar, si pudieras destacar 5 consejos, sé que nos diste una cantidad de tips supremamente valiosos, pero si pudiéramos resumir 5 consejos o aprendizajes clave que los abogados deberían llevarse y que serían sí o sí presentes en esa planificación de marketing de 2024, ¿cuál sería? Súper. El primero, ya lo mencioné, lo acabo de mencionar, por eso lo pongo el primero, una golondrina no hace verano. Es decir, escribir un artículo o pagar pauta en un medio y poner un anuncio, o pues, no se estila mucho aquí en Colombia, poner una valla o hacer un capítulo de un podcast. Eso no me va a generar clientes y no me va a generar posicionamiento. Si nos generó un cliente, eso fue un milagro. O se hizo muy bien. Lo que estoy tratando de decir es que no deben o, no, o sugiero no consideren los esfuerzos de mercadeo como algo esporádico, como algo puntual. Es algo o es una filosofía de negocio que uno tiene que incorporar en el desarrollo de todas las actividades y en el quehacer diario de las compañías. Entonces, los esfuerzos tienen que ser permanentes y no esporádicos y deben realizarse y hacer una planificación sobre los mismos. Uno. Dos, piensen que el mayor recurso que ustedes tienen es el tiempo. No analicen solo el presupuesto que ustedes van a considerar para 2024 en lo que me voy a gastar haciendo un evento, sino en el tiempo de preparación de ese mismo evento. Ustedes manejan muy seguramente el concepto de bolsa de horas, de tarifas por horas. Metan eso e incorpórenlo en el análisis de costo en el análisis de costo de las actividades de mercadeo que realicen. Eso para tener un análisis más real, pero finalmente también les va a permitir que ustedes puedan evaluar si necesitan o no un apoyo profesional para el desarrollo de las actividades de mercadeo. Entiéndase, oiga, voy a contratar un abogado que tenga dentro de sus funciones estar pendiente de las normativas, escribir artículos de interés que el senior revise o que yo le dé el visto bueno. Eso tal vez tiene más sentido desde el punto de vista de estructura de costos que yo, socio de práctica, ponérmelo a hacer. Entonces, a esas conclusiones solo vamos a llegar si podemos analizar precisamente la estructura de costos o sea, en la estructura de costos, el tiempo del desarrollo del trabajo. Y en el término tiempo es, si yo ya voy a contratar un abogado, si voy a sentar a una persona de mercadeo en mi equipo y lo voy a contratar en la firma, voy a contratar un consultor externo, pues denle tiempo. Denle tiempo, es denle de su tiempo, porque muchas veces en el montaje inicial del andamiaje de las estructuras o de los procesos de mercadeo, muy seguramente ustedes se van a tener que involucrar y ustedes van a querer estar involucrados. Van a querer revisar un artículo, van a querer revisar una carta, van a querer revisar un anuncio. Pero si ustedes mismos, perdón que lo diga tan, no agresivamente, pero sí tan directamente, si ustedes mismos están poniendo palos en la rueda del desarrollo de las actividades de mercadeo porque quieren controlar todo, pero al mismo tiempo no le sacan tiempo para precisamente hacer que las cosas vayan saliendo, pues no tiene ningún sentido. Entonces, traten de realizar actividades que permitan que no necesariamente ustedes estén involucrados 100%, una revisión, obviamente, un double check, pero permitan que precisamente no dependan las actividades de mercadeo exclusivamente de las actividades que pueden realizar ustedes. Tres, ya lo había mencionado y lo digo muy rápidamente nuevamente. No piensen que sus clientes son abogados, no escriban para abogados,
Traten de salir un poco del chip de escribir como abogados y tengan en cuenta que muchas veces sus clientes son empresarios, financieros, contadores, administradores, de todo. Tenemos que seguir utilizando términos legales, pero tenemos que tratar de bajar las explicaciones y de tratar de bajar nuestro lenguaje y nuestro discurso a una manera más, en el caso, si nosotros atendemos empresas, a un lenguaje más empresarial, de tal manera que le sea más fácil al cliente entendernos. Y al nos entiende, nos genera precisamente pues una mayor empatía y un mayor reconocimiento pues de lo que nosotros le estamos hablando y de nuestros contenidos en este caso. Y por último, si bien hay cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, como escribir, como hacer eventos, como hacer webinars, tratemos de analizar caminos diferentes y salgámonos del molde. Muchas veces cuando yo voy a contratar a una persona en mercadeo o voy a contratar si a una persona en mercadeo digo, no, es que yo quiero que sea una persona que tenga experiencia en firmas de abogados. Eso está perfecto y les va a ahorrar mucho, 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 porque obviamente pues es más fácil explicarle es más fácil explicarle a un abogado de mercadeo que explicarle a alguien de mercadeo que es un M&A. Pero a lo que me refiero es, tratemos de agarrar, si vamos a trabajar con personas de mercadeo, personas que sepan de temas legales sin duda, personas que sepan de temas empresariales sin duda, pero también personas que hayan tenido la capacidad, o ustedes mismos hablen con personas, no solo con abogados, sino hablen con empresarios, hablen con personas que trabajan en retail, hablen con personas que trabajan en consumo masivo, que trabajan en firmas de contadores, en bancas de inversión, y traten de hacer cosas diferentes, porque hay cosas que tenemos que hacer, pero tratemos de salir un poco de la caja. Porque muchos abogados escriben y hacen artículos en sus blogs, muchos lo hacen, algunos pocos se meten en cámaras binacionales de comercio o se acercan a asociaciones como las cámaras de comercio electrónico que ya mencioné para seguir con el ejemplo. Pero muy pocos, por ejemplo, se alían con oficinas comerciales de embajadas. Muy pocos organizan misiones comerciales. Hey, voy a organizar una misión comercial de empresarios extranjeros que quieren llegar a invertir en Colombia. Muy pocos se van a esos países a, hacer congresos allá de que vean a Colombia como destino de inversión, por poner un ejemplo de empresas que se nutren de comercio exterior o de entrada de capitales extranjeros. Entonces, pensemos diferentes, salgamos del molde. No muchas empresas, no muchas firmas, por ejemplo, hacen parte de los clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá y sí se meten, por ejemplo, en asociaciones de derecho y priorizan, por ejemplo, no por decir que no lo hagan, quiero que entiendan que vale la pena seguirlo haciendo, pero invierten más en ser parte de la Asociación de Abogados Tributaristas. Está bueno hacerlo, pero ¿qué tan probable es que yo vaya a conseguir clientes yendo a un congreso de derecho tributario en el cual van a estar todas las personas que son mis competidores? Hagámoslo, pero no lo pensemos como un objetivo de generación de ventas, sino tal vez de generación de clientes, sino tal vez como un objetivo de posicionamiento frente a mis pares. Pero tal vez si yo hago tributario tendría más sentido ir a los eventos corporativos, o si yo soy laboral, tendría que ir más a los eventos corporativos o ir a eventos que no tienen nada que ver con eventos de abogados, sino ir a eventos empresariales, a ruedas de negocio. Tiene mucho más sentido. Pensemos formas diferentes. ¿Qué formas diferentes hay? Hay muchos no, he visto casos de abogados que se meten en el trabajo de meterse, por ejemplo, en las listas de arbitramiento de las diferentes cámaras de comercio. Eso es cool, eso es muy cool. ¿Por qué? Porque no solo pues estando ahí que les salga en algún momento un caso, un proceso, un laudo, sino evidentemente es una forma diferente y ellos están haciendo un clic diferente de analizar dónde están mis posibles clientes para de alguna manera llegar de una manera diferente a ellos. Hagámoslo, no nos quedemos quietos, es lo más importante y el aprendizaje o por lo menos que me gustaría que se llevaran es, no nos podemos quedar quietos. Ni en el 2023 y mucho menos en el 2024, 2025, pensemos que quedarnos quietos, no hacer nada y hacerlo de siempre
es una estrategia de mercadeo, porque no nos va a permitir crecer, no nos va a permitir lograr los objetivos que nosotros queremos como negocio y no nos va a querer obtener nuevos clientes y posicionar nuestras marcas. El principal error y el principal aprendizaje es, tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos obtener resultados diferentes. Siento Germán, que que me he pasado de tiempo, pero espero que todo lo que haya hablado en esta hora y 20 minutos haya sido de interés para ustedes. por supuesto que sí, nosotros desde Litigando supremamente agradecidos contigo por este acompañamiento y por este contenido de valor para nuestros clientes y nuestros aliados. Yo les quiero dejar hoy en el link, ya saben, porque además yo me imagino que todos quedaron, bueno, entonces no habíamos pensado en esta planificación, pero quiero dejarles en este momento en el chat de este webinar el número del celular y el LinkedIn de Germán, por a través del cual lo pueden contactar, porque estoy segura que muchas personas de pronto van a requerir comunicarse contigo para que puedas darles unas luces en sus planes o ayudarlos, ¿por qué no?, a hacer esas planificaciones de sus oficinas jurídicas. Germán, pues muchas gracias y espero contar contigo en una próxima oportunidad. Janet, mil gracias nuevamente a todo el equipo de Litigando. Gracias por considerar que eh, todo lo que tengo que decir pues, es de interés para ustedes. Y por supuesto, pues muchas gracias a todos los participantes. No se queden quietos, planifiquen y actúen, porque planificación sin acción no es nada. Y tenemos, como siempre, un detalle para las personas que participan en nuestra charla y quieran conocer más de nuestra plataforma inteligente para la gestión jurídica integral LitiSuite. Podrán tener un demo por haber sido participantes de este evento, donde recuerden, en LitiSuite no solamente pueden hacer la vigilancia, llevar el control de sus procesos judiciales, pueden tener sus expedientes de negocios, pueden hacer la gestión y el control de sus equipos, y también contamos con un buscador jurídico de actualización en esta misma plataforma inteligente. Les voy a colocar un link, las personas que están interesadas, inicialmente les voy a colocar ahí en el chat el link, las personas que quieran la certificación de esta charla y que quieran tener las memorias de esta charla, nos pueden llenar ahí los datos en ese link que van a poner en este momento. Y vamos a dejar también un número de WhatsApp para las personas que quieran acercarse y conocer más acerca de LitiSuite. Muchas gracias. Sigan atentos a nuestras redes sociales, donde esperamos siempre brindarles información de valor y nuevas herramientas para el ejercicio de la profesión legal. Les deseamos un feliz día y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Mil gracias. Muchas gracias.